cosas positivas y en las cosas negativas. Eso vamos a hablar, pero Dios se glorifica en todo momento. Bueno, vamos a comenzar con la clase de la noche de hoy, con una oración. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Padre. Aquí venimos a aprender de ti, Señor. Permite que el Espíritu Santo se revele en nosotros, nos muestre aquellos conocimientos que tú quieres en tu soberanía enseñarnos, Padre. Te pedimos que abran nuestros oídos a tu palabra, que nos des entendimiento para poder conocerte, Señor, y que me utilices, Padre, para tu gloria, para que sea tu clase. Siempre lo he dicho, no la mía, porque la mía es imperfecta, Padre, pero la tuya es perfecta. Te pedimos, Señor, que sea esto para tu gloria y para tu honra. Y te pido por los hermanos que no han podido llegar, Señor, tú conoces sus situaciones. Abre caminos donde haya que abrirlo, Señor, da oportunidad donde tenga que dar oportunidad, Padre, para que ellos puedan llegar y conocer de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Le estaba diciendo a la niña, Edwin, que no estuviste porque estabas en misiones. Ya todas las clases están grabadas. Te las voy a enviar por email, las que te falten. Te las voy a enviar todas, que tú ves las que te falten. Para que lo voy a poner al día. Y entonces hoy vamos a terminar con un tópico que empezamos la semana pasada, el capítulo 8, que es el Espíritu Santo. Y con el favor de Dios vamos a discutir los decretos de Dios. Y ahí vamos a dejar para la próxima clase lo que es la creación, para terminar este curso de 8 semanas. No hay reporte de esta clase de hoy por la noche, no tienen que entregar reporte, ni de la próxima clase, para que puedan terminar cualquier trabajo que tengan pendiente. ¿Ok? Porque yo sé que estuviste por allá, pero... Este miércoles para Santo Domingo. Ah, también. ¿Y te vas este miércoles? ¿Con Pastor Orlando? Sí. ¿Sí? Ah, pues mira, pues ya. Espero que estés acumulando millas, porque... Buscate una tarjeta de esa que acumula millas, para que cojas viajes grandes. Tengo la de JetBlue. Sí, porque estás viajando mucho. Bueno, un viaje que sale de gratis de México. México que sale de gratis. Mira, vaya. Eso no El viaja. mío. Cuando yo tenía bastante puntos. el primer viaje a mi España fue gratis, con ¿Sí? Instagram, el primero. Va. ¿Tú sabes los años que hace de eso? Cuando hice todavía daba lasaña o pollo. Bueno, vamos a la página 287. Voy a dar un pequeño resumen rapidito de lo que es el Espíritu Santo y caer en el tema de hoy, que es el oficio del Espíritu Santo. ¿Ok? Después tengo una pregunta, profe, pero más después ahorita. Ok. Entonces, Para no sacarlo de... sí, porque vamos a Yo tengo aquí un reporte del día 30. Está bien, perfecto. El último de la semana pasada no lo he hecho todavía. Está bien. Entonces tengo el reporte de la página 253. Está bien. Perfecto. Te debo la semana pasada. Está ¿Y bien. otro reporte más? Sí, El último. sí, pero ya con esto tú estás cuadrado con nuestro trabajo. Ok. Entonces, estamos hablando de... Primero hablamos del Espíritu Santo, y lo que estaba enseñándonos en el capítulo 8 es cómo podemos ver la deidad del Espíritu Santo. Cómo podemos ver al Espíritu Santo como una persona independiente, parte de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Y entonces en la página 287 nos dice al principio, las palabras ruach y pneuma se emplean en sentidos diferentes, tanto literal como figurante. En la Sagrada Escritura su sentido propio es viento, como cuando nuestro Señor dice, el pneuma sopla donde quiere, o el viento sopla donde quiere. Pero tenemos que entender que el Espíritu Santo, es una personalidad independiente a Dios y al Hijo. ¿Y cómo sabemos esto? Esto lo sabemos y lo podemos ver o lo podemos notar cuando el Espíritu Santo está trabajando independientemente tanto a Dios como al Hijo. Pronombres como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Cuando Dios habla, mi espíritu, o cuando habla su espíritu. Por mi solicitud no fue una extra que yo pueda prestar. No tengo... De lo que tengo te doy. Mira, a ver.
Tiene que Hay un darle lápiz la aquí, pero son Y lápices. yo le daba ahí, se desconectó. Es que eso también le puede pasar. Pero mira, a ver. Decirle. Gracias. ¿Sí? Nos ubicamos ahí, tenemos yo. Estamos bien. Por si acaso. Todo de forma. Ok. Entonces, si nos vamos nuevamente al libro, su personalidad. ¿Qué página estamos? Estamos en la página 287. Ahí. Su personalidad. Los dos puntos a considerar con referencia a esta cuestión son, primero, la naturaleza y segundo, el oficio u obra del Espíritu Santo. Su naturaleza es ser una persona o un mero poder. Y si es una persona, es el creado, divino, finito, infinito. Son preguntas que muchas veces la gente se hace sobre el Espíritu Santo. Antes de considerar la prueba directa de la doctrina de la Iglesia de que el Espíritu Santo es una persona, será bueno observar los términos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y cuando Dios habla, mi Espíritu, o cuando se habla de Dios, su Espíritu. Este tipo de forma de dirigirse al Espíritu Santo aparecen durante todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo cual nos está diciendo que es una persona individual, es el Espíritu Santo. También en el Nuevo Testamento tenemos situaciones claras como cuando en Hechos dice el Espíritu Santo, apartarme a mí, a Saulo y a Bernabé, porque los quiero para la obra. Es el Espíritu Santo el que está hablando y dice la palabra con voz audible. Cuando el bautismo de Jesucristo, se habla de que Dios habló, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y bajó el Espíritu Santo. ¿Ok? Podemos ver cuando se da la encarnación de Dios en María, en la forma de Jesucristo, dice la palabra que el ángel le dijo, y el Espíritu Santo se posará su sombra sobre ti, porque lo que está de ti es santo. O sea, claramente vemos al Espíritu Santo haciendo trabajo individual dentro de la creación. Al principio en Génesis nos dice, y el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas. totalmente independiente a Dios. Por lo tanto, es una persona independiente a Dios, pero es Dios en sí. Es su manifestación, es su espíritu. Más adelante, y lo vamos a ver en la clase de hoy, nos dice, nadie conoce los secretos, solamente el Espíritu Santo conoce los secretos más remotos de la soberanía de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Cuando Cristo sube, dice antes de subir, mas me es menester que me vaya, porque les enviaré al Paracleto, les enviaré al Espíritu Santo, que les dará convicción y los llevará a todo camino de verdad. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo solo tiene un trabajo, tiene una misión. Como el Espíritu Santo nos dice Jesucristo, Él testificará de mi obra. Entonces vemos cómo Jesucristo glorifica al Padre y cómo el Espíritu Santo testifica de la obra de Jesucristo y cómo el Espíritu Santo nos revela lo que Dios quiere que nos sea revelado. El Espíritu Santo es el que nos da convencimiento de pecado. El que mora. Es el que mora en nosotros. Por lo tanto, tenemos que ver la individualidad dentro de la Trinidad. Entonces estábamos hablando en la clase anterior que ahí donde nosotros podemos ver, siempre usamos el mismo dibujo, tenemos a Dios, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y entonces lo vemos trabajando todo el tiempo cuando el Hijo dice, y Él los traerá a todo camino, lo hemos dicho siempre, de verdad y de camino de verdad y vida. Entonces, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Pues es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Nosotros somos a través del Espíritu Santo transformados y santificados para llegar a través del Hijo con Dios. Pero a la misma vez Dios dice, las Escrituras dicen que el Espíritu Santo, que es el que conoce todos los secretos de Dios, es el que nos da revelación. Los vemos todos trabajando a la misma vez. Pero ¿quiénes son ellos? Todos ellos son Dios, porque es Dios manifestándose a través de su Hijo, Dios manifestándose a través de su Espíritu. Dios Padre. Dios Padre.
estaba yo viendo algo así de un Dios trino. Sí, el Dios trino. Y que hay otras religiones también Sí. que se dejan llevar que son Dios trino también. Sí, hay el mismo ocultismo, Satanás tiene una trinidad, está Satanás, está el diablo, Lucifer, Y el anticristo. que sería, este es uno, está la bestia y está el anticristo. Y esto es una trinidad. ¿Por qué? Porque el diablo lo único que hace es imitar lo que él aprendió de Dios. Él no tiene poder para crear cosas nuevas. Sí, esto pasa. Hay otras religiones que creen en un sistema bipartita, no tripartita. Bipartista. Muchos piensan que nosotros somos bipartistas y no es cierto. La palabra claramente nos dice que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros somos tripartistas de una manera parecida a este diseño, pero este diseño es soberano, este diseño es perfecto, ¿ok? Entonces, en el Espíritu Santo lo que estamos viendo y estamos corroborando es que Él es Dios y es un individuo independiente que tiene un trabajo específico dentro del diseño del Señor. Hechos 13:2 dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Nuestro Señor dice en Juan 15:26, cuando venga el Consolador, o el Paracleto, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, al estar usando ese pronombre de Él, estamos identificándolo como una persona independiente. ¿Estamos? Juan 16, 13, 14, en la página 289, en la parte de arriba, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Pero fíjate cómo estamos claramente viendo un ser independiente. No es un mensajero como es un ángel que viene a decir un mensaje que le ha sido otorgado, sino que él habla de lo que oye, da de lo que tiene o de lo que le dan. O sea, una persona totalmente independiente. ¿Estamos hasta ahí? Y eso es lo que estábamos viendo en el Espíritu Santo. Gracias. El libro nos dice en la página 289, después del punto número 2, más o menos a mitad de página, dice, tenemos la misma relación con Él que con el Padre y con el Hijo. Reconocemos que Él, el Espíritu Santo, es una persona de manera tan distintiva como reconocemos la personalidad del Hijo o del Padre. Los cristianos no solo profesan creer en el Espíritu Santo, sino que son también los receptores de sus dones. Él es para ellos un objeto de oración. En la bendición apostólica se impetran solemnemente la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunicación del Espíritu Santo. Oramos al Espíritu para la comunicación de Él mismo con nosotros, para que Él, conforme a las promesas del Señor, more en nosotros, así como oramos a Cristo, que podamos ser los objetos de su inmerecido amor. Por ello se nos exhorta a no pecar contra o no resistir o no contristar al Espíritu Santo. ¿Por qué se dice esto? Porque Jesucristo mismo lo dijo, hay un pecado, un solo pecado que no puede ser perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces a veces me han preguntado, ¿pero por qué? Bueno, porque Jesucristo sabía cuando Él vino que Él iba a ser ofendido, humillado, abofeteado, rechazado. Y por amor Él lo sabía. Al final iba a ser crucificado. Pero todo iba a ser para la gloria de Dios. Ahora el Espíritu Santo no vino a eso. Se le hace claro al hombre que nunca blasfeme contra el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo está diciendo, yo me encarné para esto, pero no el Espíritu Santo. Tienes que tener en sí la relación con el Espíritu Santo. Y cuando dice la palabra, todo lo que nosotros decimos es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces,
¿Cuál es el oficio del Espíritu Santo? Que es lo que vamos a empezar en la clase de hoy. En la página 291, el oficio del Espíritu Santo en la naturaleza. Dice, en la doctrina general de las Escrituras acerca de esto, que el Espíritu Santo es el agente ejecutivo de la deidad. Todo lo que Dios hace, lo hace por el Espíritu. Por ello, que en el credo de Constantinopla, adoptado por la Iglesia Universal, se dice que es tu neuma, tu curium, and tu soopoi. Eso es en Espíritu, Señor Santo. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir esa palabra. Él es la fuente inmediata de toda vida, incluso en el mundo eterno. El Espíritu está en todas partes presente y en todas partes activo. La materia no es inteligente, tiene sus propiedades peculiares que actúan ciegamente conforme a las leyes establecidas. Así, la inteligencia que se hace patente en estructuras vegetales y animales no debe ser atribuida a la materia, sino al omnisciente Espíritu de Dios. Fue Él quien se movió sobre las aguas y redujo el caos al orden. Fue Él quien adornó los cielos. Es Él quien hace crecer la hierba. Dice el salmista: de todas las criaturas vivientes, esconde tus rostros y se espantan. Le retiras el aliento y dejan de existir y vuelven al polvo. Envías tu soplo y son creados y renuevas la faz de la tierra. Eso dice Salmo 104, versículo 29. El próximo punto de la página 292 dice: el Espíritu es la fuente de toda vida intelectual. ¿Por qué decimos eso? Porque Jesucristo dijo: Él le dará la sabiduría, Él le dará el conocimiento de la verdad. El Espíritu es también representado como la fuente de toda vida intelectual. Cuando el hombre fue creado, se dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. En Job 32:8 dice que la inspiración del Omnipotente le hace que entienda, esto es, le da una naturaleza racional. Lo que se explica diciendo que nos enseña más que a las bestias de la tierra y nos hace más sabios que las aves del cielo. Eso es Job 35:11. ¿Cómo se ve esta manifestación en nosotros? A través del Espíritu Santo. Las Escrituras asimismo le escriben de una manera especial a Él todos los dones especiales o extraordinarios. Así se dice de Bezaleel: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Éxodo 31, 2, 3 y 4. ¿Para qué fue que se le enseñó a él a poder hacer todo eso? Porque eso fue el momento en que se estaba construyendo ¿qué? El templo, el tabernáculo. Y en ese momento el Espíritu Santo enseñaba y capacitaba a las personas para trabajar según lo que el Señor quería que se hiciera en su obra. ¿Está claro eso? Y eso es lo mismo que nos está pasando a nosotros ahora mismo. Nosotros estamos siendo capacitados en el entendimiento de Dios para poder trabajar para la obra. Ese entendimiento que se está viendo en nosotros viene a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Esa es la manifestación que nosotros tenemos ahora. Jesucristo no está aquí ahora mismo presente para enseñarnos como le enseñó a los 12 apóstoles. Y Él claramente dijo que Él iba a ir a Dios Padre para crearnos allí morada. Y dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Pero Él dice, pero yo les envío el Espíritu Santo. Eso es el que nos está capacitando ahora mismo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Ese es su trabajo. ¿Ok? El oficio del Espíritu en la obra de la redención, página 292 abajo, el punto número B. Dice que Él formó el cuerpo y dotó el alma humana de Cristo con todas las cualificaciones para su obra. A la Virgen María le fue dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también los santos que van a ser será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35.
Ahí vemos el trabajo del Espíritu Santo. El profeta Isaías predijo que el Mesías sería dotado plenamente de todos los dones espirituales. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él dictará justicia a las naciones. Isaías 42:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un retoño brotará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Isaías 11:1-2. Pero ¿cuál es el problema que nosotros tenemos en la actualidad? Que no valorizamos realmente lo que el Espíritu Santo está haciendo en la obra. Muchas veces se le llama el Dios olvidado, porque no le damos el valor al Dios que vive en nosotros. Si nosotros realmente podemos entender la grandeza del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida constantemente, de verdad que es para estar brincando de alegría todo el tiempo. Pues es que mi corazón se cansa y no puedo estar brincando todo el tiempo. Pero tenemos que entender y poder utilizar, permitirle, por eso en nuestras oraciones debemos decir al Dios Padre, porque nosotros cuando pedimos le pedimos al Dios Padre, porque Dios Padre es el que lo otorga todo. Y decirle al Dios Padre, permite que el Espíritu Santo trabaje, siga transformando, siga cambiando mi corazón. Me limpie el corazón de cualquier cosa que a ti no te agrade, que yo pueda ser capacitado para trabajar en la obra, pero eso es a través del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo no está en el ser humano, ¿qué sucede con el ser humano? Sigue viviendo en pecado. Sigue viviendo en pecado, sigue perdido, sigue muerto. Porque el Espíritu Santo no está viviendo dentro de él. Pero cuando el Espíritu Santo nos sella, ahí es que nosotros, entonces, ¿cómo lo hemos discutido antes? ¿Cómo nosotros podemos pensar que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros? Cuando vemos que las cosas que antes hacíamos, no las rechazamos. Exacto, no hacemos. Esas cosas que antes creíamos que eran normales, ahora vemos que son mal. Y cuando vamos a hacer algo que no está bien, nos redarguye, porque tú sabes. Nos redarguye. Sí, no se ve que está mal. Y eso lo tocamos en la clase pasada con Héctor. Entonces enseguida el hombre dice, eso es mi conciencia. No, ¿qué conciencia? Tu conciencia es hacer cosas malas. Esa es tu naturaleza. Así de deteriorado está nuestro DNA a través del pecado de Adán. No, esa no es tu conciencia, eso es el Espíritu Santo que te está dando convencimiento del pecado. Y Él es el que nos está llevando al lugar donde queremos estar. Algo que yo estaba leyendo, que acabas tú decir que dice que el cuerpo humano, que el humano nació malo. Sí. Nació malo. Sí. Después de la entrada del pecado, porque ese no fue el diseño original de Dios. Exacto. Adán y Eva no eran así. Fue después del pecado. Que nació malo. Y que desde chiquitos somos malos. Solo hacemos el mal. Que no le dan el biberón a tiempo y se pone y se enfogona. Que esa es la naturaleza humana mala que hay en nosotros. Yo uso mucho de ejemplo en eso a mi hija Navera. Dios me ha dado la oportunidad de tener 4 o 5 maravillosos hijos. 4 he podido estar con ellos, uno partió para el Señor, pero he tenido 4 hijos en diferentes etapas de mi vida. Y cada etapa en uno es distinta. Entonces, ahora en esta etapa que estoy criando a Navera, yo a veces veo que Navera hace algo que está fuera de orden y le pregunto, ¿por qué lo hiciste? Y ella me dice, yo no sé por qué lo hice, papi. Entonces, tú ves en su ingenuidad la sinceridad de su corazón. Tú no sabes. Entonces ahí tú puedes ver la naturaleza pecaminosa del hombre desde chiquito. No sabe por qué, pero lo hizo. ¿Ves? Entonces ahí nosotros en vez de gritarle, pegarle, deberíamos tener misericordia, según Dios tiene misericordia con nosotros, y enseñarle por qué lo hiciste mal. Y que al final no estás complaciendo a Dios, y lo que tenemos que hacer es para la gloria de Dios. Pórtate bien, no por mí, pórtate bien para que complazcas a Dios, para que Dios esté contento. Y de esa manera vamos creando una relación entre los hijos y Dios. No porque yo te lo dije, sino porque complace a Dios con eso. Entonces,
ahí vamos viendo, y ahí entonces vamos permitiendo que se cumpla ese mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces los hijos empiezan a honrar al padre y madre porque quieren complacer a Dios. Pero nosotros venimos desde chiquito, la palabra misma dice, ya mi espíritu, dice Dios, mi espíritu no contendrá con el hombre porque es que piensa en hacer el mal desde que se levanta. Todo el tiempo está haciendo mal, pero eso es parte del pecado. Ahora, ¿esto es permitido por Dios? Claro que es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque entonces ahí es que nosotros podemos ver la gloria del Señor, lo grande que es nuestro Dios, lo mucho que lo necesitamos, porque estamos viviendo en pecado. ¿Okay? Entonces, vamos al punto, la página 293, punto número 3, historia de la doctrina acerca del Espíritu Santo. Ya estamos claros de que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? No hay preguntas sobre eso. La tercera persona de la autoridad. Ajá. Ok. ¿Y existe desde cuándo? ¿Fue creado o Desde el principio. ¿Tiene límite o es ilimitado? Ilimitado. El límite. Es ilimitado, es divino. Es Dios. Es Dios, es omnisciente, lo conoce todo, porque si conoce todos los secretos de Dios, dime tú si no es omnisciente. ¿Ok? Bueno, historia de la doctrina acerca del Espíritu Santo. Dice, durante el periodo anteniceno, la iglesia creía acerca del Espíritu Santo lo que estaba revelado en la superficie de la Escritura y lo que estaba involucrado en la experiencia religiosa de todos los cristianos. Para ellos hay un Dios, el Padre, cuyo favor habían perdido debido al pecado, eso es cierto, y con quien deben reconciliarse. Un Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, por medio de quien se lleva a cabo la reconciliación, y un Espíritu Santo por quien ellos son hechos cercanos a Dios por medio de Cristo. El Espíritu Santo nos lleva a condición por medio de Cristo para llegar a Dios Padre, la Santísima Trinidad. Esto lo creían todos los cristianos tal como lo profesaban en su bautismo y en la repetición y recepción de la bendición apostólica. Con esta sencilla fe y sustentando la vida de la iglesia, coexistían entre los teólogos una gran oscuridad, indefinición e inconsistencia argumental, especialmente con referencia a la naturaleza y al oficio del Espíritu Santo. Esto no debiera sorprendernos porque en las mismas escrituras frecuentemente se le da la misma obra de Dios y al Espíritu de Dios, lo que llevó en ocasiones a suponer que se expresaban de una misma persona. ¿Ok? Y eso es lo que nos está explicando, cómo y por qué es la importancia de nosotros, sí, al final de la página 293, Sí, la importancia de nosotros de poder auscultar, escudriñar, profundizar en la Escritura y no dejarnos leer solamente la parte de arriba, ¿ok? Como el espíritu del hombre es el hombre mismo, también en la Escritura los términos palabra o soplo o espíritu son a menudo intercambiables, y lo que dice en un lugar que fue hecho por la palabra, se dice en otro que es hecho por el espíritu. El logos es presentado como la vida del mundo y la fuente de todo conocimiento, y sin embargo se dice lo mismo del espíritu. Pablo declara en un lugar de Gálatas, en Gálatas 1:12, que él recibió su doctrina de revelación enseñada por Jesucristo, pero también nos dice en Corintios 2:10 que fue enseñada por el Espíritu. Confundidos ellos, algunos de los padres identificaron al Hijo y al Espíritu. Incluso el gran Tertuliano dice en un pasaje, Spiritus substantia et sermonis, et sermo operatio spiritus. No sé si lo estoy diciendo con el acento correcto, pero ¿qué quiere decir todo esto en español? Finalmente, como está claro por las Escrituras que el Espíritu es del Hijo, como el Hijo es del Padre. Siendo la diferencia entre generaciones y profesión perfectamente inescrutable. Todos los arrianos y los semiarianos que enseñaban que el Hijo había sido creado por el Padre, mantenían que el Espíritu había sido creado por el Hijo. Y esto creó una controversia tan grande que se tuvieron que ver en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo y en el concilio de Constantinopla en el 381 para emitir una declaración que pudiera realmente decir cómo es que esto se come con arroz y habichuela. Porque unos decían que el Hijo fue creado por Dios y el otro decía que el Espíritu Santo fue creado por el Hijo.
pero ninguno de ellos fue creado, porque ellos son Dios, son manifestaciones del mismo Dios. Dios desde su trono, trabajando con el mundo a través de su encarnación como hijo, y Dios desde su trono trabajando con el mundo a través del Espíritu Santo. Son los tres, uno solo. ¿Okay? Entonces dice ahí más adelante, y me gusta como lo dice, en el llamado credo de los apóstoles, que es tan antiguo que Rufino y Ambrosio lo atribuían a los apóstoles mismos, se dice simplemente, creo en el Espíritu Santo. Las mismas palabras sin adiciones se repiten en el credo de Niceno, pero en el credo de Constantinopla se le añade, creo en el Espíritu Santo, el divino, el dador de la vida, que procede del Padre, que debe ser adorado y glorificado con el Padre y con el Hijo, y que habló por medio de los profetas. Eso así mismo textualmente la Iglesia Católica lo usa también. En el llamado credo antanasiano se dice que el Espíritu es consustancial con el Padre y el Hijo, que es increado, o sea, no fue creado, que es eterno, que es omnipotente, igual en majestad y gloria, y que procede del Padre y del Hijo. Estos credos son católicos adoptados por la Iglesia. Desde que fueron adoptados no ha habido diversidad de fe en esta cuestión entre los reconocidos como cristianos. ¿Por qué dice eso? Porque antes pensaban que uno era creación del otro, y no, ninguno es creación del otro, todos son el mismo Dios. Eso lo podemos entender ahí, porque es bien profundo. Podemos entender la Santísima Trinidad como tres seres individuales, pero provenientes de un mismo ser en sustancia, que es Dios, que todo es manejado a través de la soberanía de Dios. Eternos y coexistentes. Ok, pues amén. Y con eso terminamos con el trabajo del Espíritu Santo. ¿Sí? Explícame a arrianos y semaquianos. Sí, Arriano era un teólogo que había para ese tiempo, y entonces le salían de lo que él entendía de las Escrituras. Eso suena como las tres criaturas que caminaban y se movían a la derecha, a la izquierda, a la misma vez, y abajo tenía una juela, pero que las juelas no se movían de ellos. No, te estoy diciendo que se compara, que yo lo comparo. Sí, no que pudiéramos dentro de nuestra limitación traer un significado como ese, porque la realidad es que dentro de nuestra mente limitada no podemos comprender exhaustivamente al 100% lo que es la Santísima Trinidad, pero dentro de nuestra mentalidad podemos ver si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos trabajando en común, pero siendo un solo Dios. Un solo Dios. Por eso es que siempre le he dicho, ¿dónde está Dios Padre cuando me pasó esto? En el mismo lugar de siempre, en su trono. Dios dentro de su santidad. La palabra claramente lo ha dicho, nadie puede ver a Dios, ninguno de nosotros puede ver a Dios, porque este cuerpo no está preparado para ver su gloria. ¿Okay? Pero sí una encarnación como fue Jesucristo. ¿Okay? Yo he seguido estudiando lo que dije una vez aquí y eso. Como ella dijo, no, pero los apóstoles vieron a Jesucristo. Y yo digo, ellos vieron lo que el humano, sí. Dios que estaba aquí. Sí, sí. Pero ellos no podían ver el espíritu de él. No. Porque pero él era, en sustancia del Espíritu Santo, nosotros no estamos capacitados para ver al Espíritu. Exacto. Nosotros podemos ver manifestaciones del Espíritu, como se dice que bajó una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma. Entonces ahí tú puedes verlo en forma de paloma. Pero no estamos todavía preparados para ver al Espíritu Santo en su materia, en su naturaleza, como no estamos preparados para ver a Dios Padre. Sí pudimos ver la encarnación de Dios en el mundo, que fue Jesucristo, su Hijo. Pero Jesucristo es el Verbo, es Dios, es su palabra. Él es Dios encarnado en un cuerpo humano. Y sí, ese cuerpo humano sí lo pudimos ver. Hay cientos de testigos que están escritos, que dieron testimonio no solo de Jesucristo, miles de personas dieron testimonio, sino de su reencarnación, cuando Él resucitó. La resucitación de Cristo está testificada
por más de 500 personas en la Biblia, que decía, se le apareció a más de 500 personas en esos días desde que resucitó hasta el momento en que se fue con el Padre. ¿Tú 40 días? Sí. Entonces vamos ahora a los decretos de Dios. Primero que nada tenemos que entender una cosa, el hombre no decreta. Eso está totalmente fuera de contexto. Yo decreto, tú no decretas nada, tú no tienes poder para decretar. Eso de yo decreto, yo recibo, yo decreto, yo recibo, ¿cómo que imparto, no, de nada de eso. 1, 2, 3 ahora. Sí, claro. Declaro, decreto y recibo. No, eso realmente es totalmente fuera de lugar. El hombre no tiene poder para decretar, el hombre no tiene poder para pactar con Dios. El hombre no tiene poder para pactar con Dios porque no cumplimos con nuestra naturaleza. No cumplimos. Uno hizo un pacto un hombre hizo un pacto con una mujer frente al altar de casarse hasta que la muerte los separe o hasta que el divorcio llegue. O sea, no estás cumpliendo. Esos puntos son solamente de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios, el principio básico del decreto es que siempre se cumple con Dios porque Dios lo conoce todo. El hombre no lo conoce todo y por eso no lo cumple. ¿Ok? Me explico. Compramos un carro, estamos enchulados, qué sé yo, de una Corvette nueva y le decimos 700 pesos mensuales, eso yo los pago. No tengo ningún problema en este momento, pero tú no sabes que en 6 meses después tienes una enfermedad, perdiste el trabajo porque la economía cambió o sencillamente el jefe tuyo le dio la gana de botarte, ahora no tienes los $700 y ahora no puedes pagar el carro y el carro es reposeído. ¿Fue tu intención que el carro fuera reposeído? No, pero como tú no conoces tu futuro, la falta de conocimiento no te permite decretar algo, no te permite declarar algo porque tú no conoces el futuro. El único que decreta es el Padre. Y eso es sumamente importante entenderlo porque ahí podemos tener la tranquilidad de que todo lo que el Padre ha dicho de nosotros va a cumplirse porque el Padre conoce todo. Cuando el Padre dice, tú vas a tener, porque ya yo siempre le he dicho a ustedes que Dios Padre no está en el presente con nosotros y trabajando con nosotros y actuando a base de lo que tú vayas a hacer. Porque si Dios necesitara ver qué Héctor va a hacer o cómo Héctor va a decidir para que entonces el Padre planifique el futuro, estamos perdidos. Estamos perdidos porque somos nosotros los imperfectos los que estamos llevando el curso del futuro. Pero como el Padre te tiene aquí en el presente, pero Él está en la eternidad, ya Él ha visto tu vida completada, Él sabe lo que va a pasar y sus decretos están dentro de un plan eterno. ¿Okay? Por eso Romanos nos dice que nosotros fuimos llamados, justificados, santificados y glorificados. Entonces, ¿cómo yo en mi vida puedo decir que Dios me glorificó ya en pasado? Ya Él me glorificó. Si yo estoy en un proceso de santidad, yo todavía no soy ni siquiera santo. Santidad, cuando se refiere ahí en la carta de Romanos, es separados para Dios. Somos santificados, somos separados para Dios como pueblo de Dios. Y estamos siendo capacitados. Pero ya el Padre desde la eternidad ya nos ve glorificados. O sea, ya Él nos vio con Él. En un cuerpo glorificado, terminado por completo, ya ve el producto acabado. La viña todavía no conoce cómo van a ser sus años futuros, pero ya Dios sabe cómo son sus años futuros. Ya Él sabe cómo son los míos, cómo son los tuyos, cómo son los tuyos. Ya Él nos llevó hasta el final. Eso lo tenemos. Todavía no. Aquí está la bella durmiente. Exacto. Aquí está la reina de los no te vino, que domingo no te vino, yo prediqué.
Bien. Bien, bien, atrás. Entonces, Eso va a ser Disney, ¿viste? Ahora de la... ok, No puede ver, ¿no? Presidencial, papá. entonces, ¿Te recuerdas? Ayudí aquí. ayudí. Sí, para que lo contabilice. Entonces, vamos a ver si podemos comenzar. Vamos a empezar en la página 295, los decretos de Dios. ¿Ok? Vamos a ver hasta dónde podemos llegar en el día de hoy. Recuerden que tenemos que terminar con este y vamos a terminar con la creación en la próxima clase. Los decretos de Dios, la naturaleza de los decretos divinos. Se debe recordar que la teología no es filosofía, ¿ok? Son dos términos totalmente distintos. La filosofía es la opinión del hombre. Nosotros podemos filosofar acerca de algo y esa es mi opinión. No requiere un resultado científico para hablar de la filosofía. ¿Estamos claros? Yo puedo filosofar. Filosofar es que tú y yo demos nuestra opinión de la vida. Filosofía viene Filosofía es mi de opinión. mi opinión personal. Sí, siempre ha sido así. Pero la teología es la ciencia que estudia a Dios. ¿Ok? Entonces, dice, es simplemente declarar lo que Dios ha revelado, los decretos. Es simplemente declarar lo que Dios ha revelado en su palabra y vindicar estas declaraciones hasta donde sea posible frente a equívocos u objeciones, frente a errores u objeciones. ¿Ok? Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:11. Un poquito más abajo en ese mismo párrafo dice: los decretos de Dios son su propósito eterno según el consejo de su única voluntad, por los cuales son para su propia gloria. Él ha ordenado previamente todo lo que llega a acontecer. En conformidad con esta declaración, punto número 1 dice: el fin o causa última contemplada en todos los decretos de Dios es su propia gloria. Todos son reducibles a un propósito eterno. Son libres y soberanos, determinados por el consejo de su propia voluntad y abarcan todos los acontecimientos. Voy a tratar de explicar este punto hasta ahí. El hombre, porque a veces cuando decimos que todos los decretos y todos los propósitos de Dios son para su propia gloria, el fin o causa última, contemplada en todos los decretos de Dios en su propia gloria. Y a veces el humano es tan ignorante que decimos, pero Dios es bien egoísta. Dios hizo todo para su gloria. La verdad que es egoísta. Pero esa es nuestra percepción. Pero nosotros hacemos lo mismo, me voy a explicar. Para el hombre, ¿quién creó el reloj? Por poner el ejemplo, el hombre. ¿Y es para el uso y disfrute de quién? Del hombre. Las cosas que nosotros creamos, cuando el hombre creó la bombilla, fue para el uso, disfrute y beneficio de quién? De nosotros, porque vivimos en oscuridad. Y creamos el televisor para nuestra comodidad. Y creamos los sofás que están en la sala para recostarnos porque estamos cansados. Y la cama para dormir. Cristo no tenía una cama, Cristo usaba una piedra. Pero él decía, los automóviles para movernos de un lugar a otro. Eso lo creamos para nuestra comunidad, para nuestra comodidad, para nuestro beneficio, para nuestro placer. Y entonces nosotros vamos a decir que Dios, que es el único Dios que existe, el soberano, hizo una creación y no la hizo para su gloria. Sí, para eso fue que lo creó. No fue para nada más. Y todo tiene una razón de ser. Entonces, como buen soberano, hizo un plan para que todo se cumpliera. Y el libro nos da un ejemplo de un militar, que lo vamos a discutir más adelante, que me gustó mucho, que pensé en ustedes cuando lo leí, porque va a ser de mucho sentido sobre los planes del Señor hacia el futuro. Vamos a continuar. Dice, a causa final de todos los propósitos de Dios, punto A, la gloria de Dios es la causa final de todos sus decretos. La causa final de todos los propósitos de Dios es su propia gloria. Dice la palabra, Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste
Todas las cosas. ¿Creó algunas cosas? No, todas las cosas. Y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Dice, de todas las cosas se dice que son no solo de y por medio de Dios, sino también para Él. Él es el principio y el fin. Los cielos declaran su gloria. Este es el propósito para el cual fueron hechos. Dios anuncia con frecuencia su determinación de dar a conocer su gloria, pero ciertamente vivo yo, que toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Más adelante dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, pues ¿cómo sería profanado mi nombre? Mi honra no la daré a otro, dice Dios en Isaías 48:11. Por consideración a mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en Ezequiel 29. Este es el fin que nuestro Señor se propuso a sí mismo. Lo hizo todo para la gloria de Dios, y para este fin se le pide a sus seguidores que viven y actúen. Entonces, más adelante en la próxima página nos dice, Dios es infinito y todas las criaturas son nada en comparación con Él. Está claro que la revelación de su naturaleza y perfección tiene que ser el supremo fin concebible de todas las cosas y la más conducente a alcanzar todos los otros buenos fines son subordinados. Pero el orden, escuchen esto, pero el orden y la verdad depende de poner todas las cosas en su correcta relación. Si hacemos del bien de la criatura el fin supremo de todas las obras de Dios, entonces subordinamos a Dios a la criatura. Y la consecuencia es una confusión sin fin y un inevitable error. ¿Qué es lo que te está diciendo él? Si nosotros ponemos como fin que todo lo que Dios hace es para nuestro bien y para nuestra gloria, entonces ¿quién es el que tiene el poder sobre todas las cosas? El ser humano. Y no es el ser humano, gracias, y no es el ser humano, sino Dios el que tiene el poder y para quien es Él toda gloria de todo lo que se ha creado. ¿Okay? Las iglesias luteranas y reformadas se distinguen en todo lo que caracteriza sus sistemas teológicos por el hecho de que las últimas, las reformadas, admiten la supremacía y soberanía de Dios en la operación de su providencia y gracia para determinarlo todo para su propia gloria, mientras que las primeras, las luteranas, tienden más o menos al error de restringir la libertad de acción de Dios por los presuntos poderes y prerrogativas del hombre. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que en la iglesia luterana se piensa que Dios actúa después que el hombre decide. Y en la reformada se dice, no. Dios es libre y ya Él actuó, ya Él decidió, ya Él dijo. No es porque tú decidas o actúes. Tú estás actuando y decidiendo como consecuencia de una capacitación del Espíritu Santo en tu vida para la gloria de Dios. Pero no es... Se volvería de esa manera loco. Un caos. Un caos porque nosotros cambiamos constantemente. Nosotros somos muri. Nosotros reaccionamos a nuestra forma de pensar en el momento. Y hoy me caíste mal, Héctor, y te chavaste. Mañana a lo mejor nos arreglamos, pero hoy te chavaste. Entonces, ¿cómo el universo va a caminar de esa manera? En un hombre que es tan cambiante. Pero Dios no, porque Dios es inmutable. Inmutable quiere decir que no hay cambios en Él. Y como ya Él planificó y decidió y dijo todo lo que se iba a hacer, y lo ve todo desde su eternidad, nada va a cambiar. Lo cual nos da a nosotros la seguridad de que estamos sirviendo al Dios único y estamos haciendo lo correcto, porque mi futuro no depende de mi poco conocimiento o mi falta de capacitación. Mi futuro depende de un Dios eterno. ¿Ok? Bien, entonces, a ver si podemos llegar al próximo punto. Calvino. ¿Ah? Calvino. Sí. Y una cosa que tenemos que tener cuidado, yo quiero que podamos tocar ese punto que lo trajiste, de Juan Calvino. Cuando
Calvino trae 5 puntos que son muy ciertos, pero son puntos que salen de la palabra de Dios. No podemos pensar que nosotros, que Calvino es el que nos está enseñando. Calvino simplemente pudo sacar de la palabra de Dios, de la Escritura, 5 puntos que hacen sentido. ¿Okay? Y eso uno tiene que tener cuidado de eso, porque hay veces que dicen, tú eres calvinista. No, yo no soy calvinista, yo soy cristiano. Yo le pertenezco a Cristo. Pero según creo que Pablo fue el Michael Jordan de los apóstoles, siempre lo he dicho, la figura más imponente y más importante en el Nuevo Testamento después de Cristo, para mí fue Pablo. Sí. Pues de esa misma manera, y yo no endioso a Pablo por eso. Tengo que decir, sí, mira, Juan Calvino trabaja en un punto y es bien específico. 3/4 partes del Nuevo Testamento están por Son escritas por Pablo. Pero yo no le estoy pretendiendo ver a Pablo. Porque yo sé que Pablo fue una creación igual que yo, y fue utilizado de una manera sobrenatural. Tenía sus faltas también. Y tenía sus faltas también como ser humano que es. ¿Qué es? Es un ser humano. Igual Juan Calvino. Calvino tuvo un montón de faltas, pero trajo 5 puntos que son muy ciertos. Lo cual dice que, para traer uno solo nada más, total depravación. Total depravación dice que el hombre está sumido en pecado. No hay otra cosa, no hay forma que el hombre pueda mirar a Cristo si no es porque el Espíritu Santo te trae convicción del pecado. Porque estás totalmente sumergido en el pecado. ¿Okay? Pero eso es tema para otra clase. El pecado no, aparte de eso. el pecado nos separa de Dios. Nos separa de Dios totalmente. No, es muerte para nosotros. Es muerte para nosotros. Y nosotros tenemos que ser personas más capaces de ver, entender, escudriñar y no ser hasta cierto punto fanáticos, entendiendo, pues no, tienen que ver qué fue lo que dijo. ¿Okay? Ahora mismo si nos dicen iglesias luteranas y reformadas, y dicen iglesia reformada, y seguimos y dice, no, espérate, eso es otra religión. No, vamos a ver qué es lo que se entiende, cuál es la base de eso. Yo estuve buscando eso en hebreo, Ajá. el pecado que fue la que tú dices, que decimos que ausencia de Dios. Totalmente, ya. Entonces, y en hebreo dice que fuera de blanco. Sí, mira, ese punto lo vamos a tocarlo más adelante, pero el pecado como tal no existe. Lo que existe es la ausencia de Dios. Cuando Dios no existe, estás en pecado. La oscuridad no existe. Lo que hay es ausencia de luz. Cuando hay luz, la oscuridad no existe. ¿Me entiendes? Esto existe. Y aunque yo lo tape, y no lo ves ahora, sigue existiendo. Está ahí. Pero la oscuridad, por ejemplo, no existe. Lo que no hay es ausencia de Dios. Y el pecado es la ausencia de la santidad de Dios. ¿Cómo se ve con la falta de conocimiento? Escudriñando en la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo te guíe. Que no tienen la oportunidad. Vamos a hacer una persona retardada mental, mejor dicho. Una persona que nunca ha oído de Dios y no conoce de Dios, como la hay en algunos sitios. Hay varios puntos. Mira, sí, y ese es bien profundo. Y ahí nos vamos a tener que ver. Personas que están en la selva del Amazonas, o yo he traído este ejemplo antes, o nuestros indios taínos en Puerto Rico. Nadie les había hablado de Dios. Pero la palabra dice que la naturaleza da testimonio de su grandeza. Y tú lo ves cuando el taíno creía en el Dios boriquén. O sea que ellos entienden, aunque no se les ha dicho, que hay un ser supremo. So, aún ahí lo conocen. En las personas, como trajiste ahorita, personas que retardadas mentalmente, hay dos cosas que hay que ver.
hay que ver que muchas veces, yo he visto seres, y se ve mucho en el tipo de persona mongoloide que es por un problema en la cromosoma. Síndrome de Down. Son las personas, la mayoría de ellos son las personas más dulces, ¿ok? Y son sumamente inteligentes. Y muchas veces tú ves que en ellos no hay ese deseo de hacer el mal, ¿ok? Lo hay en su naturaleza, pero no son personas pensando en cómo hacer el mal. ¿Cómo tú vas a hacer el mal? La única explicación que yo tengo para esto es la siguiente. La palabra dice que solo Dios conoce los corazones. Y a lo mejor tú y yo vemos a Héctor, te estoy usando ejemplo porque estás aquí. Vemos a Héctor y decimos, ese muchachito, mira, que tiene síndrome de Down, Cristo lo conocerá de Cristo. Tú no sabes qué conoce Dios de ese corazón porque Él fue creado por Dios. Y entonces ahí nosotros podemos entender lo que es la predestinación, que lo vamos a hablar ahora ya en mito, como Dios desde el principio ya había dicho que toda esta es mi creación y esta aquí según creé, que dice la palabra, según a Faraón lo levanté y le di poder para que se viera mi gloria. Ha creado a todo el mundo y Dios conoce el corazón de cada uno y Dios en su momento trabajará individualmente con cada uno. Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en ese caso? Llevar la palabra de Dios. Porque si tú a esa persona que no conoce, que nunca ha oído, que tiene cierto retardo mental, pero le puedes hablar de Cristo, dicen que la fe viene por el oír de la palabra. Entonces a eso a lo que nosotros estamos llamados. Nosotros estamos llamados a simplemente llevar el Evangelio a todas las personas, independientemente de su condición mental, física o moral. Porque si yo tengo que llegar en un momento dado a orar por una persona que está enferma y me encuentro con que la persona es retardada, ¿de aquí cómo yo le voy a orar? De la misma forma en que le oro a Héctor o a Edwin, hablándole de Cristo porque no tengo otra cosa de qué hablarle. Si no le hablara de Cristo, entonces ¿de quién estoy hablando? De nadie. So, tú le vas a hablar como le hablas a todos los demás y el Señor, a través del Espíritu Santo, se va a manifestar en esa persona. Y aunque no lo creas, según un niño de 4 años puede conocer de Dios una persona. Esas personas muchas veces tú las ves que tienen 30 años de edad, pero la capacidad es de un niño de 7, 8 años. So, háblale como a un niño de 7 o 8 años. Sencillo, sin mayores puntos teológicos, porque si te vas muy profundo con teología, no te van a entender. Así había un muchacho que era bien, estaba encamado, pero estaba bien atrasado mentalmente. Pero la mamá se ponía a cantarle canciones cristianas. Y enseguida que ponía a cantarle canciones cristianas, ese como que se desesperaba, como que quería cantar también. ¿Por qué? Por un punto que hablamos aquí al principio de este curso. Esa persona tiene un alma, como la tenemos tú y yo. ¿Okay? Y el alma, recuerda que hablamos de lo que es el conocimiento innato del alma. Entonces, tú no puedes ver, yo no puedo ver ahora el alma de Edwin reaccionando, pero va a reaccionar. Porque fue diseñada para reaccionar ante Dios. O nosotros lo que tenemos que hacer es hablar. Esas mamás, según tú me cuentas, le cantaba canciones cristianas y tú lo veías que él quería cantar, porque es que su espíritu y su alma están reaccionando. Hay una incapacidad física, pero su alma innatamente quiere reaccionar. Entonces, pues, no nos queda de otra que tener misericordia y entender más allá. Para que a veces no entramos en estos puntos, y te agradezco tanto que hayas traído ese punto hoy. Parece que nos hacía falta en la clase, porque esos puntos son importantes. Entonces, cuando uno entiende esto, uno puede ir con más tranquilidad. Siempre les he dicho, no se preocupen, ustedes no tienen que convertir a nadie. Nosotros no tenemos poder para convertir a una persona. A menos que el Espíritu Santo en el momento a través tuyo quiera manifestarse de una manera sobrenatural, pero tú no tienes poder.
Tú lo que haces es que llevas la palabra de Dios, llevas el mensaje de Dios y el Señor reacciona. Él se encargará de lo demás. Si te reacciona ahora, mira, Pablo fue creado a los pies de Gamaliel. Un gran conocedor de la palabra. Pero no fue hasta que tuvo encuentro con Jesucristo cuando se le abren sus ojos y dice, espérate, si yo conocía pero no lo había entendido. Yo sé que lo que estaba haciendo, ¿Quién va a pensar? Pablo, criminal como Pablo. ¿Entienden? O sea, todo le va a llegar su momento oportuno. Por lo tanto, nosotros seguimos llevando la palabra, aunque tú no veas quizás con tu primo de repente un cambio de 180 grados, tranquilo. El Señor está trabajando, no hay que poner la semilla. Sigue regándola. ¿Ok? Vamos a activar de nuevo el video. Estamos ya a punto de terminar, ¿verdad? No es una hora. Ok, vamos a hacer una oración y comenzamos la semana que viene en la página 296. Amadísimo Padre Celestial, gracias en esta noche, Padre, por tu mensaje, por tu revelación, Señor. Permite que esta llama que ha crecido en nuestros corazones de conocer de ti siga creciendo, que siga fortaleciendo. Te pedimos, Padre, y entendemos la necesidad en nuestras vidas del Espíritu Santo. Te pedimos, Padre, que permitas al Espíritu Santo seguir trabajando constantemente en nuestros corazones para que nos lleve a todo camino de verdad y vida. Gracias, Padre, por el Espíritu Santo que nos acompaña en todo momento. Gracias por Jesucristo, Señor, de haber permitido que Él viniera a la tierra a tomar nuestro lugar para poder ser reivindicados contigo a través de su muerte en la cruz, haber sido lavados por preciosísima sangre, Señor, haber sido comprado a un valor incalculable que fue la sangre de Cristo, para que el enemigo nunca pudiera volver a pedir posesión sobre nosotros, porque Él no puede pagar el precio que Cristo pagó. Gracias, Padre, por tu soberanía, gracias por tu misericordia, Señor, y permítenos seguir aprendiendo de ti, Señor. Permite que el próximo profesor venga con más energía y más fuerza a traer tu palabra, Padre. Permítenos, Señor, poder trabajar para ti en la obra. Capacítanos y úsanos, Señor, según sea tu soberana voluntad. Ponemos nuestras vidas, nuestra alma, nuestros corazones, nuestras familias, todo lo nuestro está en tus manos. No se lo tenemos que arrebatar al diablo porque no le pertenece al diablo, te pertenece a ti, Señor. No tenemos que preocuparnos por eso porque está en tu control, Padre. Permítenos, enséñanos y capacítanos a someter nuestra voluntad a tu voluntad, Señor. Ponemos todo ante tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y vayan a tomarse su café, a comerse su donita. Felicidades.